Aleluya. Bendiciones, amados del reino, en esta hermosa mañana, tarde o noche, que lo verás en directo o en diferido. Así que bendigo tu vida, doy gracias a Dios por la oportunidad que te da y me da a mí para yo ser un medio, una voz, un atalaya de la palabra en la enseñanza, porque la enseñanza es lo que nos va a nosotros a dimensionar en el destino profético que Dios tiene. Y continuando con la misma palabra o dirección que Dios nos decía, el Señor nos daba como tema el día de ayer y que ha venido en la semana hablándonos de corrección, de amar la corrección, de amar la sabiduría, pero cuando no la amamos, dice que nos volvemos necios, ignorantes, animales, bestias irracionales. Pero aquí estamos nosotros como hijos de Dios aprendiendo que la corrección es necesaria, porque la corrección también viene ¿con qué? Con la obediencia. La corrección te va a llevar a la obediencia, a la sabiduría. Amén. Y hablábamos ayer de Deuteronomio capítulo 8 y del 8 hablamos el versículo 5 que nos decía: reconoce a sí mismo en tu corazón. Hay que reconocer. Amén. En tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Hoy vamos a aprender el castigo realmente cuál es, qué significa el castigo. Ayer hubo un poquito de lo que se te enseñó, pero hoy va a ser más fácil, hoy vas a entender. Esta es la parte número 2, donde vamos a aprender con qué nos castiga Dios. Amén. ¿Cuál es el método que él usa? En la otra versión decía: por eso recuerda que el Señor, tu Dios, te está educando. Mira cómo dice la versión. Por eso te digo, la palabra castigo, cuando nosotros la estudiamos y decíamos que este concepto nos lleva al propósito de la restauración. Amén. Y te lo voy a leer en otro significado. El castigo es el proceso de disipular la rebelión hasta que cesa y se restaura la obediencia. Mira lo que dice aquí: como un padre que disciplina a su hijo por su propio bien. Así es lo que hace Dios. Así es como el Señor obra con sus hijos. Amén. Y vamos a leer también Hebreos hoy. Vamos a buscar el libro de Hebreos, porque ahí habla, en el Nuevo Testamento habla de esa palabra. También Apocalipsis capítulo 3:19, Hebreos capítulo 12, si tú lo buscas rápidamente, y 2 de Timoteo 3:16, palabras que, wow, nos sorprenden. Y Deuteronomio nos decía eso ayer, amén, de que tenemos que reconocer, amén. En esta versión dice: recuerda que el Señor, tu Dios, te está educando y corrigiendo como un padre a su hijo. O sea, esto es lo que Dios está haciendo contigo. Cada vez que tú vas a una congregación, cada vez que tú escuchas un mensaje, cada vez que Dios usa a tu padre y madre, Dios usa a tu mentor, Dios usa a tu pastor, a través de una palabra, no de él, del consejo personal, no, sino lo que dice la Escritura. Por eso yo siempre tiendo a usar la palabra, porque no es mi consejo, no es el consejo de mamá, papá, no es el consejo de nadie humano, es el consejo de Dios. Por eso la arma que Dios usa, o el utensilio, o lo que Él usa para corregirnos, es su palabra. Si nosotros vamos a 2 de Timoteo capítulo 3:16, muchos lo leen de esta forma, muchos se lo saben, pero no lo aplican a su vida. En realidad, ¿qué hace la Escritura? Por eso te decía que el concepto de castigo conlleva al propósito o el propósito de la restauración. Tú y yo, cuando venimos a Cristo, no estábamos restaurados. Estábamos totalmente destruidos, veníamos con una conducta perversa y mala. Dice que veníamos viciados de toda cosa. Y Dios, en el proceso, amén, de discipular, nos castiga con su palabra, porque eso es lo que significa. Por eso te digo, el castigo es el proceso de discipular la rebelión, apartarla, quitarla, irla limpiando, quitando de nuestras venas, de nosotros, hasta que cesa, hasta que ya no hay rebelión en nosotros. Todavía en nosotros hay parte de rebelión, y cuando la palabra nos duele, cuando la palabra, el mensaje es fuerte, nosotros vemos que nos ofende, vemos que nos duele, vemos que no esperábamos esa palabra de parte de Dios.
tan fuerte, y nuestro común, vamos a decir, nuestra más reacción rápida es, no, yo no creo, yo no quiero agarrar ese consejo. Y nos molestamos y no nos gusta la corrección. Mas no sabemos que esa corrección que el Padre nos está dando, así como el Padre corrige a su Hijo, así lo hace Dios. Esa corrección te va a conducir ¿a dónde? A la obediencia. Y cuando tú obedeces te llevas a la sabiduría. Por eso decía Proverbios capítulo 12:1. El que ama la corrección, ama la disciplina, ama la corrección, ama la sabiduría, perdón. Porque es parte de lo que Dios hace. No viene, mira, Dios puede castigarnos con un montón de cosas. Yo te lo puedo decir por testimonio. Yo he visto como pastor en infinidad de cosas que Dios puede hacer en alguien o le pasa a alguien usando Dios a Satanás. Y yo veo que aún esas cosas en muchos no funcionan. Pero la palabra de Dios dice que no volverá vacía. Por eso te veo como un padre que discipula a su hijo por su propio bien. Así es como el Señor obra con sus hijos. Amén. Gloria sea al Señor. Y 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea que es dada por Dios, fue dada por Dios, todos los 66 libros que están en la escritura. Y primero dice, y útil para enseñarnos. Primero el propósito, porque la palabra, por eso le digo, si usted o yo no la leemos, no estamos siendo enseñados por él. Segundo dice, para redarguir. Para lo que está equivocado, eso es redarguir, es lo que te transforma, te hace que cambiar tu mente. Para corregir, aquí para disciplinar. ¿Qué es la disciplina? Es quitar lo malo y poner lo bueno. Disciplina o corrección es casi lo mismo cuando tú corriges un error ortográfico. ¿Qué usas? Un corrector, limpias el error y pones lo que realmente va, y así es la palabra. Te corrige en tu modo de pensar, en mi modo de pensar, en mi modo de conducirme, en mi voluntad. En muchas cosas la palabra de Dios nos corrige. Y por último, para instruirnos, llevarnos a la justicia. Mira lo que dice la otra versión. Palabra de Dios para todos. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar. Lo mismo dice, para reprender y corregir. Pero dice, y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Mira lo que dice todo eso. Eso es lo que dice. No, yo vivo a mi manera, yo soy como soy. No, yo. Entonces Dios tiene que corregirte. Dios me tiene que corregir. Dios me tiene que disciplinar. Por eso es, ¿Dios nos castiga? ¿Sí o no? Claro que sí. Dios nos castiga con su método que usa, es la palabra. Por eso te digo, cada vez que nosotros pecamos, si Dios nos corrigiera poniéndonos una úlcera, poniéndonos una enfermedad, quitándonos la comida, haciendo un montón de cosas, wow, yo creo que Dios estuviera con todo el mundo, wow. No sé si me explico, porque está también hablando de la gente que no es convertida, pero aquí está hablando de los hijos. Tú como padre, cuando un hijo hace algo, tú no lo vas a corregir de manera violenta, con dolor, con sufrimiento, porque no todo el tiempo, es palo. Eso es lo que se enseñó y lo que enseñaban en el anterior video, que se nos metió tanto y que lo metimos dentro de la religión. La religión lo utilizó para creer y pensar que así como nuestros padres nos golpeaban, nos insultaban, nos decían cosas duras, fuertes, nos decían montones de situaciones, amén, nos hacían sufrir, así también entonces nuestra mente, o la mente de ellos como la mente creyó, los hizo pensar que Dios es lo mismo. Entonces es el castigo de Dios. Mira lo que está viviendo esa persona, castigo de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando profundizamos en el hebreo, en el griego, en el idioma original, el idioma original te arroja, te muestra, te ilumina algo totalmente diferente. Por eso dice, y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Esa es la razón de la disciplina. Dios quiere que tengamos el estandarte como Cristo vino a vivir, como los hijos de Dios viven, como en el reino de Dios se vive, no como el mundo lo vive. La gente que no le gusta la disciplina, la corrección, vive fuera de ley, hace lo que quiera. Nosotros no, nosotros fuimos, ¿qué dice? Injertados en el reino, fuimos traspuestos al reino de Jesucristo, al reino de Dios, de la luz, y fuimos quitados de las tinieblas. Amén. En otra versión dice, toda escritura está inspirada por Dios
y es útil para enseñar, para reprender, también lo mismo, y para corregir y educar en una vida de rectitud. Mire lo que dice al final, de rectitud. Dios quiere la rectitud, la justicia. Nos lleva a instruirnos a vivir esa vida de justicia, ser equitativo, ser como Dios es justo. Toda la escritura, otra versión original, otra versión viviente, de Dios es útil para enseñarnos. Primero nos enseña, no me estoy enfocando en enseñar lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Ves? Esta versión, ¿qué está mal? Esa es la corrección que hace la palabra. Pero a muchos no les gusta ser corregidos. Me voy de la iglesia, el pastor la agarró contra mí, el pastor me tiró una directa o una indirecta, el pastor dijo este mensaje porque él sabe mi vida. Y si fuera así, ¿por qué te molestas? Si tu vida no está marchando bien, si tu vida no está de la manera que a Dios le agrada, no caminas en rectitud, no caminas de la manera que Dios quiere que camines, entonces Dios tiene que corregirte, tiene que hablarte fuerte, tiene que decirte lo que tienes que cambiar, lo que tienes que quitar de ti. Alabado sea Dios. Y educar en una vida de rectitud. Y esta dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuántas veces tú y yo estuvimos equivocados? Porque nuestros padres no nos enseñaron la palabra. Pero cuando empezaste a leer la escritura, cuando empezaste a ir a la iglesia, cuando escuchaste los mensajes, por eso ves que hay gente que se ofende y no le gusta, porque no le gusta, no ama la corrección. Pero tú y yo la amamos. Declaro que tú y yo en este momento amamos la corrección, porque ahora somos seres sabios. Tenemos la mente de Cristo. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacerlo así. Lo que hace un padre. Un padre viene y te corrige. No, hijo, eso que estás haciendo está mal. Ven para acá, te voy a mostrar, te voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces tú vienes y lo disipulas, le enseñas cómo hacer lo correcto. Así es Dios. No, lo que tú estás predicando, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás enseñando, como tú estás diciendo, no es la manera correcta. No es la vida de rectitud que yo quiero. No es la manera que tú estés siendo instruido en justicia. No es la manera como yo quiero que tú vivas. Y esta última versión, mira lo que dice. La escritura entera dice toda la palabra, que ese es el castigo, ese es el arma que Dios usa. Es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos y para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. Por eso te digo, nosotros ya vivimos una vida justa, no vivimos como la gente vive. Ahora, la palabra disciplina o el sinónimo de disciplina en el lenguaje natural, por eso te decía, tenemos que identificarlo. Amén. Y la disciplina dice que es una asignatura, es una especialidad o ciencia, materia, educación, instrucción, docilidad, obediencia, orden, rigor, sumisión y método. Lo que es contrario a la disciplina, que es el antónimo, estoy buscando esta palabra en el diccionario normal, no bíblico, es insubordinación, rebelión y anarquía. ¿Ves? Por eso te decía, tú y yo veníamos como una anarquía. Otro día voy a hablar que es una anarquía. Veníamos rebeldes. Veníamos insubordinados, hacíamos lo que queríamos, hacíamos con nuestra vida. No, yo hago con mi vida lo que yo quiero. No es así. La Biblia dice, o no sabéis o ignoráis que soy templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, dice el Señor. Tu cuerpo y mi cuerpo ya no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Y si yo hago una perforación en mis oídos, si yo hago un tatuaje, si yo hago cosas que no le agradan, si yo desnudo el templo de Dios, imagínate, el templo, yo le tengo que preguntar al Espíritu de Dios, que es el que habita en mí, cómo debo de marcarme, cómo debo de caminar, cómo debo de vestirme piadosamente. Amén. Entonces, la disciplina en lo que habla en lo natural, en lo secular, dice que es una asignatura, una especialidad, una ciencia, una materia, una educación, una instrucción, docilidad, obediencia. Eso es disciplina, eso es lo que orden, rigor, sumisión y método. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Amén. Gloria sea a Cristo en esta hora. Alabamos a Dios. Yo no sé cuántos alaban a Dios, pero Dios está en este lugar. Por eso, otra vez voy al significado de la palabra castigo. Porque Job decía, he aquí bienaventurado el hombre. Estoy repasando lo de ayer también y lo de hoy también. He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Y esa palabra castigo significa entrenar, instruir, educar, enseñar y disciplinar. Mira lo que va como casi
un poco similar a lo que leíamos del diccionario de la lengua española. Que la lengua española define la disciplina o la corrección, porque también es un sinónimo, ¿de qué? De instrucción, de obediencia, de orden, rigor, sumisión. Amén. Y lo contrario a eso es insubordinación, alguien insubordinado que no se sujeta a leyes. Rebelde es lo mismo. Y anarquía es que se levanta en contra de un gobierno. El anarquista es aquel que está en contra del gobierno de Dios. Así estábamos tú y yo, dice. Éramos enemigos de Dios. La Biblia dice que estábamos en delitos y pecados. O sea que la condenación estaba solo, pero Dios tuvo misericordia. Amén. Y vuelvo a repetirlo, porque a mí me gusta repetirlo para que se te vaya quedando. La palabra castigo que habla ahí en Job, es aquí bienaventurado el hombre que en Dios castiga, y dice él, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Castigo con corrección, o sea, porque es lo mismo, disciplina. Job lo entendió, Job no vio, porque no fue Dios que le puso en la sarna, fue el diablo. Le dijo, toca todo lo que tenga, aún su cuerpo, menos su alma. Recuerda aquí, no fue Dios. Ese es el método. ¿Por qué? Hay que preguntarle a Dios por qué permitió eso en Job. Job era, tú has leído primero Job capítulo 1, y que el hombre más puro, el hombre más honesto que había, pero no conocía a Dios. Eso fue que lo llevó. A veces la disciplina, la corrección, el castigo, nos va a llevar a conocer a Dios. Alabado sea Dios. Job en otra versión dice, ciertamente que afortunado es aquel a quien Dios corrige. Afortunado, decíamos ayer. Sí, yo soy afortunado, tú eres afortunada. Así que no rechaces la disciplina del Todopoderoso. Yo no la rechazo más. Gracias, Señor, le digo yo. Tú me estás enseñando algo a través de esta disciplina, a través de esta corrección, a través, Señor, aleluya, del castigo me estás enseñando algo. En otra versión dije, feliz el hombre a quien Dios reprende. Job 5:17. Te reprendo, le dije yo a uno. No rechace la represión del Todopoderoso y del Omnipotente, usa esa palabra. La represión del Todopoderoso. En una traducción viviente ahí mismo, pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Considérate alegre, bendecido, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, pero considera la alegría de aquellos a quien Dios castiga, como que es algo como para nuestra mente totalmente ilógico, normal. En el mundo así es, en el mundo el castigo no es algo como te lo puedo explicar, como algo grato para nosotros, algo confortable para nosotros, no es un sufrimiento, es un dolor el castigo. Me estás castigando por esto, me estás castigando. Y dije, no, el castigo de Dios es afortunado eres tú. Yo soy ¿qué? Bienaventurado, soy dichoso. Tú eres dichosa, dichoso. Y dice, cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Aquí dice, añade la palabra pecado. En la Nueva Biblia Viva, dice, dichoso el hombre a quien Dios corrige. Eres dichoso, dichosa. Considérate dichoso. Ya tú sabes que con la corrección que Dios está haciendo es con la palabra, te habla audiblemente, te habla por el Espíritu Santo, te habla bajo una predicación, bajo un mensaje, te habla a través de la Escritura, te habla a través de tu pastora, la profeta, el evangelista, el apóstol. Está corrigiéndote, Dios no te gusta. A veces yo siento cuando estoy en un lugar que esa palabra es para mí, me siento como ofendido, me siento mal, me está castigando Dios, me está corrigiendo, me está disciplinando, pero le doy gracias porque en esa área yo no sabía que para mí era normal, pero para Dios no era normal. No menosprecies el castigo. Eso lo decía Job 5:17 y Deuteronomio 8:5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová castiga. Oh, gloria a Dios. Leíamos 2 de Timoteo 3:16, pero vamos a ir a Apocalipsis 3:19. Dios habla en el Nuevo Testamento y dice allí, cuando le habla a esta iglesia, no tengo el tiempo para decirlo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué dice? Yo reprendo y castigo. ¿Qué decíamos que era la palabra castigo? ¿Te recuerdas? La palabra castigo es musar, que significa disciplina, corrección o instrucción. Yo reprendo, yo te disciplino, yo te corrijo, yo te instruyo. Al hijo que yo amo, yo lo disciplino.
yo lo corrijo, yo lo instruyo. Por eso decía 2 Timoteo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, no por el hombre. Y es útil, número 1, para enseñarnos, número 2, para redarguirnos, para corregirnos. ¿Ves? Ese es el arma, este es el instrumento que Dios usa para corregirnos y disciplinarnos. ¿Qué? La escritura. Por eso muchos no la aman, por eso muchos no la leen, por eso muchos la miran fuerte, porque aún dijeron, muy dura tu palabra, ¿quién la ha de soportar? ¿Ustedes quieren ir? Dijo esos. Muchos no nos gusta. Tú mandaste a traer un predicador o fuiste a un lugar porque te invitaron y esa palabra que Dios soltó a través de ese hombre te ofendió, vamos a decirlo así. Que ustedes también se ofenden, dijo Jesús. ¿Sabes que la palabra ofende? Mucho voy a hablar sobre eso. La palabra de Dios ofende. Nos sentimos ofendidos porque, ay, me sacaron los trapos al sol, habló de mí, el pastor sabe toda mi vida. No es el pastor, no es el predicador, es el Señor que te está corrigiendo, que me está corrigiendo, que te está instruyendo, que te está disciplinando. Créelo, acéptalo. La palabra castigo nuevamente para que se te quedes entrenar, instruir, educar, enseñar y disciplinar. La palabra instruir es la misma, por lo tanto, cuando la Biblia habla de castigo, se refiere a la instrucción, crianza y amonestación del Señor a través de su palabra. Ese es el significado correcto de la palabra castigo, de la palabra disciplina, de la palabra corrección. Lo voy a volver a decir porque necesitas acordarte de esto. Cuando tu hijo, cuando mi hija hagan algo, cuando alguien haga algo, corrígelo a través de la escritura. Es con la escritura que Dios corrige. No es a través del dolor, no es a través del hambre, no es a través del sufrimiento, no es a través de cosas como los hombres nos enseñaron o ellos mismos, nuestros padres nos disciplinaron de manera grosera, vulgar, fuerte, violenta. Hasta algunos llegaron a la muerte porque creyendo que eso era bueno. La corrección de Dios incluía castigo físico, lógicamente, pero era maldiciones. Porque así lo dijo Dios, ese es esto, esta maldición te caerá en el viejo pacto. Pero hoy estamos en el nuevo pacto. Dios nos corrige a través de su palabra, por eso te decía, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda, ¿qué? Buena obra, 2 Timoteo 3:17. Por eso te digo que a veces es malentendido el castigo. Porque creemos que Dios también actúa como los hombres castigando. Este juicio, este castigo de Dios, no. Sí, Dios lo puede hacer también. No digo que es eso. Pero Dios no usa, es su palabra lo que Él utiliza. Por eso vuelvo a decirlo. Se refiere, cuando Dios castiga, se refiere a la instrucción, por otro día. Entrenar, educar, enseñar y disciplinar. Gloria a Dios. Estamos terminando ya la palabra del Señor. Por eso decía, yo corrijo, Apocalipsis 3:19, y castigo a los que amo. Yo corrijo, Dios corrige y castiga a los que ama. ¿Con qué lo hace? Con la palabra. Así que esfuérzate y cambia. Yo tengo que cambiar porque eso es el propósito de la Escritura. En 2 Timoteo 3:16, que me enseñe, que me redarguya, que me corrija, que me instruya al propósito de Dios, a lo que Él quiere, vivir una vida de justicia. Por eso dice, yo corrijo y castigo a los que amo. Si tú ves que Dios no te castiga, pregúntate, ¿seré que soy hijo de Dios? Porque ahí vamos a terminar en Hebreos 12. ¿Acaso sois bastardos? A los bastardos Dios no los corrige, a los bastardos son los que están fuera. Los que no quieren que Él sea su padre, los que no quieren que Él los corrija. ¿Sabes qué hay hijos que así son? Ellos determinan decir, no, él ya no es mi papá, Él ya no es mi mamá. Sí, biológico o no biológico. O en la fe, no, ya no quiero a este pastor, yo voy a buscar el mío de mi manera. Y no sabes que Dios te puso a esta persona, a este padre en la fe. Este padre que te encaminó los caminos de Cristo, ¿para qué? Corregirte, para disciplinarte, para instruirte, pero no te agradó la corrección, no te agradó, no amaste la reprensión, no amaste la disciplina, amaste más ser ignorante, amaste más la maldad, amaste más la rebelión. En otra versión dice, Dios habla hoy, yo reprendo y corrijo a todos los que amo, y a todos los que amo, no dice que a uno. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Fervoroso, que te mantengas en fuego, que te mantengas orando, que te mantengas en el Espíritu. Apocalipsis 3:19, nueva traducción viviente. Yo corrijo y disciplino, dice esta. Corregir es disciplinar.
Te digo, quitar el error para ponerlo correcto. Estás en error, hermano, tú estás predicando en error, hermano, tú te estás conduciendo con las finanzas erróneamente. Tu matrimonio, esa persona o ese hombre, esa mujer, no es lo que Dios dijo. Esas amistades, no, estás equivocado, te tengo que disciplinar, decirte esto. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia, porque así es la gente indiferente. Termino aquí, como yo disciplino y castigo a los que amo, Nueva Biblia Viva, tendré que castigarte si no abandonas esa indiferencia y te arrepientes. Termino aquí en Hebreos capítulo 12. Ya muchos se saben este versículo. 12 de Hebreos. Por eso te pregunto, ¿Dios castiga o no? Tú tienes la respuesta. Claro que sí. Dios sigue castigando. No de la misma manera como antes. Y dice el 12 del 5 al 11, y habéis ya olvidado la exhortación. Oh, aleluya. Que como a hijos, oiga, se os dirige diciendo, ¿quién? El Padre. Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor. Te está diciendo hoy el Eterno, no desprecies mi disciplina, mi corrección. Aleluya. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque también habla de reprensión. Porque el Señor al que ama disciplina, lo corrige, lo instruye. Y azota a todo el que recibe por hijo. Dice la palabra, si soportáis la disciplina... Dice, si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como hijos. O sea que tenemos que soportarla, te guste o no te guste, la enseñanza, la corrección. Dice la palabra, ¿o qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, hace una pregunta, no hay ni un padre que discipline a su hijo. Contéstatelo tú, hijo, hija, joven, padre, lo que seas tú, hijo en la fe, hija en la fe, profeta, evangelista, apóstol. ¿A ti nunca te corrigió tu papá? A mí nunca me corrigió mi papá. Entonces tú no quieres ser corregido por él. Yo no quiero ser corregido por él, castigado por él. Ay. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dios mismo lo hace. Pero si se os deja sin disciplina, sin la corrección, imagínate que Dios que no nos corrigiera a Dios, que dice que somos, entonces sois bastardos. Porque ahí dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, y no hay ninguno en la tierra que no haya tenido disciplina, corrección, amén, ser azotado, reprendido. Lo está diciendo la palabra. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira lo que dice esta otra versión. Si Dios no los disciplinara, significaría que ustedes no le importan. Por eso yo te digo, hay gente que se enoja cuando yo la disciplino, le digo cosas. Mira, hijo, hija, mira, varón, mira, hermano, hermana, mira, líder, mira aquí. Y se terminan enojando yendo de la iglesia, resentidos, molestos. Porque no han entendido, no han amado la reprensión, no han amado la disciplina, no han amado. Dios no te va a venir sin ni Dios. Por eso te digo, por eso te puso un pastor, por eso te puso un líder, te puso un mentor, te puso a alguien para corregirte tu error, tu mal proceder, tus rebeliones, tu anarquía, tu rebelión. Alabado sea Dios. Por eso dije, si Dios no los disciplinara, significa que a ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos, es porque realmente no los considera sus hijos. Yo soy también padre biológico, pero también soy padrastro y también soy padre en la fe. Y tengo muchos más padres de ministerio, padres muchas. Y yo he visto en todas las áreas que a todos, no les gusta, pero yo tengo algo que me gusta corregirlo. No digo que mi corrección es, hoy vamos a hablar si la corrección de nuestros padres fue correcta. La Biblia dice que no, aquí lo va a aclarar. Ningún padre, voy a hablar sobre eso yo, un día de esto. Por eso dice ahí, cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos. Yo considero a mis hijos, por eso los amo y los corrijo. Si a mí no me interesara como a muchos, y hay padres biológicos, hay padres en la fe, hay padres padrastros, hay abuelos, hay suegros, que saben que
el yerno, que el hijo, que el sobrino, que todo está yendo mal y las personas, como no los aman, lo dejan. Así, yo he escuchado, déjalo. No, porque lo amo, no quiero que sufra. Yo le digo, está advertido, yo lo corrijo de esta manera. Y sigue diciendo aquí, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Claro que ahí dice, y los venerábamos. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, que si tú obedeces más, si tú obedeciste a la corrección de tu papá, a la disciplina de tu padre, ¿cuánto más dice aquí? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? Por aquí te da la respuesta, al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquello ciertamente por pocos días nos disciplinaba. Y es cierto, es por pocos días. A los 15, 16 años, de 5 años o 3 años, vamos a ponerlo, te disciplinan. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. ¿Ves? Como a mí me parece a veces, como a ti te parece, tú lo disciplinas, tú lo corriges. Ay. Pero para lo que nos es provecho. Pero para lo que nos es provechoso. Para que participemos de su santidad. O sea que la corrección del Padre es mejor, porque a donde nos llevará, que es a la santidad. Es verdad, en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Así nos ponemos. Yo me he puesto así. Pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que es necesaria la corrección, la disciplina, el castigo. Por el tiempo estoy terminando ya aquí. Mi alma te adora. Dice aquí en la otra versión, todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos, veneramos, los respetamos. Entonces, es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir en santidad. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo y lo hicieron de la mejor manera que pudieron. No fue perfecta, no te quejes. Pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. Esa es la santidad, ¿ves? No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele. Pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe de ser. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias por esta segunda parte que tú nos enseñas, que tú sí nos castigas, que sí tú nos disciplinas, que sí tú nos corriges, que tú sigues aún en este tiempo haciendo eso. Si nuestros padres lo hicieron de una manera no perfecta, yo doy gracias por ello. Aunque al principio no lo entendí porque estaba adolescente, pero ahora lo entiendo. Gracias por las tantas veces que me corrigieron. Aún con vara dice tu palabra que el hijo se debe de corregir y a temprana edad, porque si no lo dejamos se corrompe. Padre, yo en esta hora aquí estoy, Señor, dándote gracias por la palabra. Que todos los que vieron este mensaje entiendan lo que tú has hablado esta hermosa tarde conforme al espíritu de revelación. Que todos reciban esta palabra, que puedan entender que tú sigues castigando, Padre, pero no de la manera como la habíamos entendido, sino de la manera que tú nos enseñaste hoy, que a través de ¿qué? De tu palabra, Padre. Gracias, porque tú nos entrenas, tú nos instruyes, tú nos educas, tú nos enseñas, tú nos disciplinas. Gracias, Señor, gracias por esa disciplina. Gracias, Señor, por esa enseñanza, por esa educación, por esa instrucción, por ese entrenamiento, por ese castigo, por esa disciplina. Te alabo, te bendigo en esta hora. Bendigo a cada uno de los que están ahí, Señor, en esta hermosa mañana, tarde o noche. Que este mensaje los cambie, declaro que los cambie su manera de pensar y que ahora, Señor, aceptan tu disciplina para llevarlos a la sabiduría y amarla eternamente. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dale like, compártelo con alguien que tú crees que va a ser de bendición. Si quieres ofrendar, mándame un mensaje. Yo te mando el cel de la iglesia para que tú ofrendes, para que tú des lo que tú quieras colaborar, porque todo esto requiere dinero, transmitir, prepararse, etcétera. Pero no estamos por eso. Yo sigo supliendo, pero si tú quieres ser un vehículo de bendición, hazlo. Te bendigo, declaro sobre ti que esta palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Jehová lo mandó. Dios te bendiga. Shalom, Ubraja.